En la diapositiva anterior, ¿me podría explicar el paso 6, digamos, cómo? Sí, en este paso hay una reacción de óxido-reducción. Fíjate que hay un NAT oxidado que pasa a NAT reducido, ¿sí? Entonces, este NAT oxidado captó electrones. ¿De dónde sacó los electrones? De acá. Entonces, acá se te forma una función ácido. Fíjate que tenés ahí un carbonilo y un oxidrilo ahí. Pero a su vez mete un fosfato. Esta misma enzima capta un fosfato del citoplasma, un NAT oxidado, el glicerolídeo 3-fosfato, y libera como producto el 1,3-difosfoglicerato. Toda la reacción ocurrió en este carbono número 1. Se oxidó a función ácido y se unió a un fosfato. Ah, bien, gracias. Te digo que están preguntando con un nivel bastante fino, ¿eh? Después le vamos a tomar nosotros a ese mismo nivel entonces. No, es mentira, estoy bromeando. Profe, Pero es bueno entender las reacciones porque eso ayuda a que se comprenda bien la vida. Sí, pregunte. por eso es lo que yo estaba queriendo entender. Porque como te había dicho hoy, se utilizan 2 ATP y Sí, generamos 4, pero serían 2 netos. netos, dos. Pero, Así es. digamos, ¿para qué hacemos eso? ¿Por qué usamos 2 y después sí nos van a quedar 2? Digamos, Bueno, eso no entiendo. algo que tiene que ver con la evolución de los metabolismos dentro de la célula. Primero, esta glucosa 6-fosfato, vos necesitas activarla para que pueda empezar a reaccionar. La forma de activarla, para que después de decir, bueno, la tengo que activar para después poder sacar la energía, es una forma de decirlo así. Pero a su vez esto es una encrucijada metabólica. Se puede seguir este destino de producción de energía, como puede seguir otro destino que sea entrar a la vía de las pentosas. Entonces puede tener distintos destinos, o sea que la célula evolutivamente llegó a ese punto y dijo, bueno, si quiero producir energía voy a ir para allá. Si quiero entrar a la vía de las pentosas, en determinadas condiciones celulares tengo que ir para allá. ¿Entendés? Entonces, primero decir, bueno, voy a gastar energía, pero voy a activar las moléculas de tal manera que va a permitir llegar a esta molécula activada, gastando 2 ATP, pero que ahí te permite cortarla. Y a partir de ese corte, comienza todas unas reacciones de degradación y de oxidación que te permiten obtener coenzimas reducidas que te van a servir para producir más energía, porque hasta acá vimos 2 ATP neto en la glucólisis. Pero ya van a ver más adelante que esa coenzima reducida, de alguna manera, esos electrones que están ahí van a llegar a la cadena respiratoria y van a producir más energía. Entonces comienza una secuencia de degradación, de reacciones degradativas, que te van a ir llevando, digamos, hasta acá llega un piruvato, pero va a continuar la degradación del piruvato hasta acetil-CoA para alimentar el ciclo de Krebs. Entonces, ¿en qué consistió la primera parte que decía gastó energía? Bueno, en activar las moléculas para que después puedan degradarse. Profe, una consulta. Sí, Luego el piruvato cuando se hace lactato, ¿es en la misma vía o es en otra? de ahí mismo, pero en la fermentación que ya viene a continuación. Ah, gracias. Déjame que veamos fermentación y ahí lo vas a ver. Fíjense acá en el balance, le agrego este detalle, ¿ven? 2 ATP neto y 2 NAD reducidos que equivalen a 2,5 ATP cada uno en la cadena respiratoria. O sea que a ese NAD reducido que salió de esa parte de la glucólisis todavía pueden sacarle más energía. En esta primera parte solamente vemos los 2 ATP netos. Usted decía, degradé una glucosa para sacar 2 ATP, poco, y sí, realmente es poco. Porque la mayor cantidad de energía la van a sacar cuando nos conectemos al ciclo de Krebs y a la cadena respiratoria, que lo van a ver casualmente en la clase que viene. Bien. ¿Qué sería, profe, en condiciones anaeróbicas? Bueno, la fermentación, que es lo que preguntó tu compañera, que va a ir a lactato o a alcohol o a otras fermentaciones, son en condiciones anaeróbicas. ¿Por qué esto de condiciones anaeróbicas y por qué la glucólisis es universal y es uno de los primeros metabolismos de la célula? Porque en el planeta no había oxígeno. En el planeta, cuando se formaron las primeras células, no existía o no había oxígeno, o había muy poquito. Entonces no existía la respiración celular con oxígeno. Existía la producción de energía por esta vía. No había oxígeno, vivía en un mundo sin oxígeno.
Entonces, ¿cómo obtenían energía? Y por estos mecanismos, estas vías metabólicas anaeróbicas. Anaeróbica significa sin oxígeno. Ya la vamos a ver enseguida. Déjenme que les muestre la encrucijada del piruvato. Habíamos llegado en la glucólisis hasta el piruvato. El piruvato puede tener distintos orígenes. Hidratos de carbono, como acabamos de ver con la glucólisis. Pero también pueden llegar degradando algunos aminoácidos. O pueden llegar degradando el ácido láctico, que se forma por fermentación. Ojo, ácido láctico no tiene nada que ver con lactosa. Lactosa, un disacárido. Ácido láctico, una molécula de 3 carbonos. Destinos del piruvato. O sea, tenemos los distintos orígenes, por eso una encrucijada, pero también tiene distintos destinos. Uno de ellos es la fermentación, que es lo que preguntaba su compañera y que ya vamos a ver a continuación. La gluconeogénesis, o sea, a partir del piruvato podemos volver a glucosa. Ya vamos a ver cómo. Formar el acetil-CoA, que nos puede servir para ingresar al ciclo de Krebs y producir energía, o utilizar ese acetil-CoA para sintetizar ácidos grasos. Y finalmente, el piruvato también sirve para sintetizar aminoácidos. Bueno, les presento nuevamente eso mismo que se lo mostré en palabras, en una forma un poquito más gráfica. Los 3 orígenes que puede tener el piruvato: aminoácidos glucogénicos, hidratos de carbono por glucólisis, como vimos recién, o el ácido láctico que puede dar piruvato. Veamos los destinos. Uno de ellos es la fermentación en condiciones anaeróbicas. Muy bien, hay un compañero que dijo de la glucólisis, que es lo que también se conoce en secundaria. En la universidad ya no hablamos de eso, pero en secundaria hablan de respiración anaeróbica. Ese piruvato puede ingresar a la mitocondria. Estas 2 líneas de esta manera indica que atraviesa la membrana externa y membrana interna de la mitocondria, y en la mitocondria forma el acetil-CoA, que puede ir al ciclo de Krebs o a sintetizar ácidos grasos, dependiendo de las condiciones celulares. O puede seguir otros destinos, como ser sintetizar aminoácidos o volver a hacer gluconeogénesis. Para ello tiene que salir del citoplasma y, digamos, hacer la gluconeogénesis para volver a llegar a formar la glucosa. Bueno, ¿qué vamos a ver en lo que queda del día de hoy? Que nos quedarían 10 minutos en teoría, quizás me pase 5, pero vamos a ver un poco y rápidamente la fermentación y la gluconeogénesis. Veamos la fermentación. ¿Para qué le sirve la fermentación a la célula? Le sirve para reoxidar los NAD reducidos que se formaron. ¿Vieron en esa reacción que dije? Acá se forman 2 NAD reducidos. Bueno, la fermentación que le permite volver a oxidar ese NAD. Porque si no hay NAD oxidado, esa reacción se para y separa la glucólisis y la producción de ATP. Y si la célula está haciendo glucólisis es porque necesita ATP. Entonces, de algún mecanismo, en condiciones anaeróbicas, tiene que recuperar el NAD oxidado. Ese mecanismo es lo que se conoce como fermentación. Es decir, que la definición de fermentación es la reoxidación del NAD reducido producido en la glucólisis. Condiciones, obviamente, de fermentación son anaeróbicas, sin oxígeno. Bueno, veamos cuáles son las reacciones. La fermentación alcohólica. Acá tenemos el piruvato, 3 carbonos. Pierde esto como dióxido de carbono por una piruvato de carboxilasa. Nos queda el acetaldehído y acá se gasta, ¿ven? Acá se gasta el NAD reducido y este aldehído pasa a formar un alcohol. ¿Qué es lo que tenemos acá? El etanol. Este metabolismo que están viendo acá, muy importante para los que estudian ingeniería agronómica o zootecnista, porque la van a ver en el rumen de los rumiantes, de los herbívoros, las vacas, y los que estudian agroalimentos, porque de esta manera se producen las bebidas alcohólicas. Por ejemplo, si hablamos de vino, esta es la fermentación que ocurre. Por ejemplo, si hablamos de sidra, esta es la fermentación que ocurre. Y cualquier, digamos, bebida alcohólica que contenga alcohol. Por ejemplo, el vino espumante, también de esta manera.
bueno, ya le dije el vino, es lo mismo, aunque el espumante conservan el dióxido de carbono. Este dióxido de carbono son las burbujitas naturales que tiene el vino espumante, más obviamente lo que se le inyecta de manera artificial. Bueno, les remarco ahí para que ustedes recuerden la definición de la fermentación. Reoxidar el NAD reducido que se formó en la glucólisis. Esta otra que está acá es la fermentación láctica, la que había mencionado su compañera. El piruvato en condiciones anaeróbicas en determinados organismos fermenta de esta manera. Forma el ácido láctico. Fíjense que acá tenemos un carboxilo y, perdón, acá tenemos un carbonilo que se reduce a un oxidrilo y nos queda esta molécula de 3 carbonos que es el ácido láctico. Esta fermentación láctica es la que principalmente ocurre en la leche por bacterias que transforman el piruvato en ácido láctico, baja el pH, se corta y bueno, o la leche se pierde o es porque estamos haciendo yogur. Profe, Sí. en la fermentación, cuando se pasa de NAD a NAD, que se forma ese producto, contando los hidrógenos, digamos, a la izquierda tiene un hidrógeno en la fórmula de... Y después termina con 2 hidrógenos el carbono y un oxidrilo. ¿De dónde saca ese segundo hidrógeno? Bueno, tengan en cuenta que están en un medio complejo de reacción y hay muchos átomos o iones o protones en este caso que van a venir del medio de reacción, ¿sí? O sea, no está ahí en las fórmulas, pero está, igual que muchos dicen, ¿dónde salió ese fosfato, profe? Y estaba en el citoplasma. Y si no hay ese fosfato en el citoplasma, esa reacción se para. Eso es lo que tiene muchas veces que ver con la regulación de las reacciones, o porque no están todos los sustratos o los cofactores, si un fosfato, para que termine de ocurrir esa reacción. Pero cuando hay algún elementito que no está en las ecuaciones, es porque está en el medio de reacción que en el citoplasma. No lo van a ver reflejado acá en la fórmula, pero sí está en el medio de reacción. Profe, Sí. ¿y el hidrógeno ese del NAD entraría al carbono o a formar el oxidrilo? Bueno, entraría a formar, si querés, ubicamos este hidrógeno como que este que está acá. ¿Sí? Gracias. Profe, el NAD positivo era cuando estaba oxidado, ¿no? Cuando está oxidado. Bien. Acá tenés 2 electrones, en este 2 electrones y un protón. Porque hay que ustedes tendremos que volver allá a la primera transparencia que les pasé. Fíjense que cuando el NAD capta 2 electrones, solamente capta un protón. Así queda la fórmula del NAD reducido. Pero cuando cede 2 electrones y ese protón va, digamos, a la fórmula o al medio. Bien, volviendo a la fermentación láctica, fíjense nuevamente acá la importancia de la fermentación. Reoxidar. ¿Por qué? Porque este NAD oxidado